Hola, compañeros y compañeras de la materia Sistemas de Representación Espacial. Bienvenidos una vez más a la clase de auxiliatura, donde vamos a ver la solución de la última práctica que ha dado el docente. También vamos a ver sobre la retroalimentación de todo lo que aprendimos ayer en la clase del docente. Sin más, vamos a revisar lo que es la práctica y cómo debieron ustedes haberla resuelto. Esta es la práctica que tenían que entregar y como ven ya aquí está todo resuelto, las sombras bidimensionales. Vamos a ver el primer ejercicio de esta práctica. Como ven tenemos 3 volúmenes. Voy a marcar. Tenemos un cono invertido, volumen 1. Un segundo volumen que es un cilindro que está superpuesto a otro cilindro. Entonces tenemos 3 volúmenes de las cuales tenemos que sacar sombra. Volumen 2, volumen 3. ¿Ya? Tenemos la proyección horizontal, la proyección vertical. Ya ustedes dominan esto, pero de una manera espectacular. Muy bien. Yo lo que aconsejo es primero, en este ejercicio, es primero resolver la sombra del cono invertido. Entonces, voy a marcar. Estoy haciendo que ustedes ya son expertos, porque lo son. ¿Ok? Entonces, primero sacamos la sombra de la base invertida del cono. ¿Ok? Esta sería la horizontal. Y luego tenemos la proyección vertical. Ahí. Ya, ahí tenemos todo ese círculo. Luego vamos a unir, fíjense, lo voy a agradar un poco más. Con su regla, ustedes unen el punto tangente con la cúspide invertida del cono, ¿ok? Entonces, con su regla, vamos a usar la regla y ahí está. Vemos, fíjense, tratamos de encontrar ese punto tangente. Muy bien, entonces rayamos, fíjense, y buscamos ese punto de encuentro entre la línea y la sombra del círculo. Una vez que hayamos encontrado eso, podemos hacer una línea uniendo esos 2 puntos tangentes. Fíjense ahí, lo tenemos. Ya, para que sea un poquito más preciso. El siguiente paso sería llevar esos 2 puntos a la proyección horizontal. Fíjense, ahí está. A la proyección horizontal del cono, ya, a la base invertida. Entonces, unimos con la cúspide, con el punto más alto del cono. Y todo esto, voy a cerrar, todo esto sería la sombra propia del cono en proyección horizontal. Pero como está invertido, obviamente no lo vamos a colorear, no lo vamos a dar una sombra. ¿Qué más? Podemos encontrar la sombra propia del cono invertido haciendo 2 cosas. Fíjense. Aquí tenemos la sombra, donde empieza la sombra en la proyección horizontal. Entonces esto lo subimos, ese punto lo subimos hasta arriba y encontramos aquí el límite de la sombra. ¿Qué hacemos? Unimos ese punto con la cúspide invertida de la sombra y ya encontramos esa parte, fíjense, toda esta parte, la sombra del cono. Ahora vamos a sacar la sombra o vamos a ver cómo está resuelto la sombra de los 2 cilindros que están superpuestos entre sí. Si ven con un tono más rojo, vemos que hemos sacado la sombra tanto en el vertical. Voy a hacerlo mejor. Ahí.
¿Ok? Ahí está. Ahí, más o menos. Esa sería la sombra de los dos cilindros. Y con eso ya estamos. Vemos que los dos cilindros están dentro de la sombra del cono. Casi todo, excepto esta zona, esta parte. Fíjense. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que hacer es que parte de toda esta cara, una parte está a la luz, ya no todo está tapado por la sombra del cono. ¿Cómo sacamos eso? Yo siempre digo que las dos posiciones de las dos sombras nos dan puntos estratégicos. Por ejemplo, el primer punto, aquí, fíjense, hay una intersección entre las dos sombras. Entonces, ¿qué es lo que hago? Proyecto una paralela al rayo. Fíjense, aquí tengo una intersección en la cara, en la proyección vertical. ¿Qué hago? Esto lo voy a bajar hacia abajo. Ahí estaría el punto, uno de los puntos donde se intersecta, ¿cierto? Donde podemos encontrar la sombra. Otro punto, fíjense aquí en este sector. Vemos que aquí hay otra intersección de las dos sombras. Esto lo puedo llegar paralela, esta vez en rumbo, porque está en proyección horizontal, ¿ya? Aquí hemos hecho una paralela al rayo porque está en una proyección vertical. Entonces, es lógico lo que estamos haciendo. ¿Qué hacemos después? Ya tenemos ahí los dos puntos que hacen la sombra. Entonces, si fijan, toda esta parte hay una parte donde está a la luz, ¿ya? No todo está a la sombra como he dicho antes. ¿Cómo sacamos esa parte del arco? Yo lo que les sugiero es proyectar y encontrar, ¿ves? Seguimos y encontramos aquí un punto. También hacemos lo mismo con el otro punto, ahí lo tenemos. Y podemos generar dos rectas, ¿ya? Una paralela a esta y la otra ahí. Bien. ¿Qué más? Podemos generar dos rectas perpendiculares. Una, ¿ya? Y bueno, no lo estoy haciendo correctamente, pero esto debería salir en una misma línea. Entonces, tengo esta distancia A y lo voy a repetir con otro color aquí. ¿Ves? La misma distancia A. Ahí. Luego, con compás, concentro aquí, radio, hago esa parte del arco, esa parte de la sombra, ¿ya? Que está proyectada ahí en esa cara superior del cilindro. Y ya está, y hubiéramos casi terminado esta parte del ejercicio. Muy bien, voy a borrar todo lo que he hecho y vamos a determinar estas zonas de luz y sombra. Y es muy fácil. Fíjense, aquí tenemos la sombra del cono. Si nos damos cuenta que parte del cilindro está por fuera de la sombra. Entonces, lo que yo voy a hacer es subir esos dos puntos que delimitan en la proyección vertical la sombra arrojada del cono hacia el cilindro. Entonces aquí tenemos sombra y sombra. Toda esta parte del centro está a la luz. Por último, podemos hacer un análisis del cilindro que está en la base. Si nos fijamos aquí en la proyección horizontal, vemos que, fíjense aquí, esta es la proyección horizontal del cilindro. Vemos que todo está dentro de la sombra del cono. Entonces, hay sombra, por este lado también hay sombra, ¿ok? Sombra arrojada. Por lo tanto, en la proyección vertical, pues todo lo marcamos o lo sombreamos en sombra y ya está. Con eso hubiéramos terminado el ejercicio número 1 de esta práctica. Luego tenemos este ejercicio.
La verdad es un poquito más moroso de hacer porque requiere más líneas, si se dan cuenta. Veamos los casos más críticos de esta práctica. Para sacar la sombra de esta zona, ¿okay? La sombra arrojada de este volumen hacia el otro volumen, ¿okay? Tenemos dos cilindros intersectados. ¿Cómo sacamos la sombra arrojada de ese volumen al otro? Lo que pueden hacer es colocarse puntos de donde van a nacer los rayos, de donde van a nacer los rumbos, y estos mismos puntos lo tienen que transportar en la proyección vertical, aquí arriba. Fíjense, de dónde van a nacer los rayos. Entonces, proyectamos todos los rayos y todos los rumbos y luego vamos a unir con su correspondiente rayo y rumbo, y luego encontramos todos los puntos de unión para generar toda esta curva, ya con una regla especial. Entonces ya tendríamos parte de la solución. ¿Qué más? Esta sombra ya lo hemos visto en anteriores ejercicios, solo tendríamos que ver, fíjense aquí arriba tenemos esta recta que delimita todo lo que es sombra y todo lo que es lo que está la luz. Entonces este punto donde inicia la sombra lo bajamos hacia abajo a la proyección horizontal y ahí es donde encontramos el límite de la sombra. Para la sombra arrojada de este cilindro que vemos aquí, vemos la dificultad. Ya hemos igual resuelto el ejercicio. Fíjense, aquí tenemos todos los rumbos, ya hemos dividido en partes iguales. También tenemos ahí la línea auxiliar que nos dice que de aquí toda esta zona es sombra y lo que está por anterior a esa es que está a la luz, ¿ya? Entonces generamos los rumbos en las divisiones que hemos hecho y en la parte superior generamos los rayos y luego interpolamos rayo y rumbo para encontrar esta curva. Entonces la solución sería todo eso, ¿okay? Nada que hayamos visto antes. Ahora veamos la sombra de este cilindro, ¿ya? Es un cilindro que tiene un hueco al medio. Vemos aquí en la proyección vertical, aquí está la graficación en la proyección horizontal. La del hueco va a ser un poquito más complicado, pero lo podemos resolver. Muy bien, lo que vamos a hacer es encontrar las proyecciones de la sombra de las caras, ¿okay? Las caras del cilindro, de esta cara y de esta otra. Las dos caras nos van a generar la altura del cilindro. La altura sería esta, la altura. Muy bien. Entonces voy a marcar, sería la solución del cilindro, de las dos caras. Vemos que parte de la sombra está en la proyección vertical y la otra parte, como está en el piso de donde nace o donde está sujeto el cilindro, sería más o menos esa la sombra. Para la otra cara voy a marcar con otro color, ya sería todo esta la solución. Sí, hasta aquí vemos y luego
la sombra en la proyección vertical. Ya, las dos sombras hacen, fíjense, aquí hay una unión, aquí también, hacen toda la sombra de ese cilindro que tiene un hueco, así lo llamaremos, ¿cierto? Vemos aquí en esta zona, ahí tenemos la parte de la sombra. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es determinar este hueco, aquí, la sombra de ese hueco, que también que tiene una forma circular. Les sugiero que dividan ya en partes iguales y luego proyecten todos los rayos, luego traigan esas divisiones en el plano de la proyección vertical, perdón, de la proyección horizontal, y también proyecten sus rumbos correspondientes. Luego, fíjense que los rumbos intersectan con la cara del cilindro, con esa cara. Entonces, si intersectan, deberían subir hacia arriba, a conectarse con su rayo correspondiente. Entonces tenemos dos soluciones. La primera solución es la que vemos aquí. Una, ahí está, y la segunda. ¿Ok? Y ya tendríamos. Entonces todo esto es sombra y lo que vemos aquí está a la luz. Lo que voy a marcar ahora es luz. Ya es el hueco que genera esa zona, ¿cierto? Muy bien. Sigamos. Voy a borrar todas esas notas que hicimos y ahora vamos a determinar esta curva. Muy bien, la primera curva, el primer punto, perdón, ya lo encontramos. Es que está en la base. Fíjense, aquí hay una intersección entre la sombra del cilindro y la sombra, perdón, y la cara del otro. Ok, lo voy a marcar aquí. Fíjense, aquí hay una intersección. Esa sube aquí arriba y ahí tendríamos el punto inicial, llamándolo de alguna forma. ¿Qué podemos hacer? Podemos proyectar o encontrar puntos intermedios para fabricar esa curva. Fíjense, aquí hay una, aquí hay otra. Un color más claro. Una, dos. Entonces proyectamos los rayos. Bueno, esa no nos va a servir. Y luego, aquí en la base, vamos a proyectar los rumbos 1 y 2. Recuerden que estamos bajando este punto de manera perpendicular en la proyección horizontal, luego hacemos o generamos el rumbo y luego conectamos hacia arriba. Fíjense, luego tenemos el otro, ¿ya? Y todo eso genera la curva de la sombra proyectada del cilindro al otro cilindro. Parece que eso es toda la resolución de la práctica y espero que lo hayan resuelto muy bien. Ahora vamos a hacer una retroalimentación de lo que aprendimos con el docente ayer, martes, en su clase. Para lo cual he hecho un ejercicio similar a lo que él ha presentado. Muy bien, tenemos un plano inclinado. Si se fijan, es este que estoy marcando justo ahora, en el cual
hay dos volúmenes que están proyectando su sombra. Parte de la sombra que proyectan va a estar en ese plano inclinado y la otra parte pues va a estar tanto en el plano de proyección horizontal como en el plano de proyección vertical, ¿cierto? Proyección vertical, proyección horizontal. También tenemos la sombra arrojada de ese plano inclinado. Fíjense, ahí lo tenemos. Muy bien, estamos trabajando con el mismo rayo y rumbo de la perspectiva isométrica con la solución de proyecciones de sombra bidimensionales. Muy bien, voy a borrar todo lo que he hecho y vamos a encontrar la sombra proyectada de esos dos volúmenes en el plano inclinado. Igual podría describir ahora cuál es el plano inclinado, pero ustedes lo saben perfectamente. Este sería el plano inclinado en su proyección vertical. Aquí tenemos su proyección horizontal y tenemos el volumen 1, volumen 2, horizontal, la proyección del volumen 1 y la proyección del volumen 2 vertical. Entonces vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es proyectar los rumbos. Fíjense aquí, ya lo tengo hecho, del primer volumen. Luego vamos a proyectar los rayos. Proyectamos los rayos en la proyección vertical y ya vemos que se genera toda esa sombra en el plano vertical. Aún no estamos sacando la proyección de la sombra proyectada en el plano inclinado. Esto lo normal, lo que siempre hemos hecho. Ahora, fíjense que aquí tenemos estos puntos ya donde proyectan el rumbo, que están justamente pasando por el plano inclinado. Esos puntos que he marcado son bien importantes para encontrar por dónde va a ir la sombra. Entonces lo que hacemos es subir. Fíjense, hemos subido ese punto a la proyección vertical. Si este punto estaba en 1, 2 horizontal, tenemos que subir arriba en la misma posición. Esta sería la línea 1 vertical, la proyección 2 vertical. Entonces, si este es el punto X, este sería el punto X vertical. Aquí arriba, lo mismo, tenemos 3 horizontal, que está contenida, que contiene un punto Y, 3 y 4 horizontal. Entonces, esta proyección vertical sería 3 vertical y 4 vertical. Entonces, si subimos hacia arriba, tendríamos el punto Y vertical. Entonces, como hemos hecho aquí, unimos Y con X horizontal y aquí también Y con X vertical. Eso como concepto, ¿ya? No es necesario que hagamos todo eso porque ya nos damos cuenta de viendo las proyecciones vertical y horizontal para encontrar estas rectas que vemos ahí, ¿ok? Entonces voy a borrar todo lo que he hecho, toda la explicación. Muy bien. Ya hemos subido todos los puntos a la proyección vertical y hemos encontrado las 3 líneas que nos interesan. Y fijémonos que la primera línea de rayo no se conecta o no cruza con esta línea. Entonces significa que aquí no se encuentra la proyección de ese punto.
sino que estaría en esa posición. Para el siguiente punto, vemos que igual manera no se conecta. Entonces, la proyección sería esa. Luego, para la siguiente, vemos que sí se conecta. Fíjense aquí, tenemos un punto en el cual está contenido en ese plano inclinado. La proyección normal sería esta que vemos ahí. Entonces, podríamos darle, para que vean lo que estoy hablando, podemos darle un nombre. Por ejemplo, para este punto sería 1, igual voy a ver 1 vertical, ¿ya? Esta sería la proyección 1 horizontal, y quiero encontrar la sombra de 1. Entonces proyecto el rayo y luego su rumbo, y esta sería la sombra de 1 vertical, pero está contenido en el plano de proyección vertical, ¿cierto? No está contenido en el plano inclinado, pero aquí vemos que tenemos esa intersección. Entonces esta sería la sombra de 1 vertical proyectado en el plano inclinado. Son 2 puntos, pero el que nos interesa es el segundo. He borrado toda la explicación y vamos a marcar todo lo que sería sombra, ya, del primer volumen. Ahí está. Si ustedes lo ven, se fijan que todo esto es la sombra, y la sombra de 1, ya como hemos encontrado este punto, bajaría a la proyección horizontal y ahí tendríamos parte de la sombra. ¿Qué nos faltaría encontrar? Este quiebre, ¿cierto? Eso lo vamos a encontrar hallando la proyección de la sombra del plano inclinado. Al final lo vamos a resolver, no se preocupen. Muy bien, voy a borrar hasta ahí, me parece, y ya está. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es sacar la sombra del segundo plano. Marcamos, si se fijan, con líneas hemos marcado los rayos y los rumbos. Luego vamos a interpolar. Fíjense, igual que hemos hecho con el volumen 1, vemos que aquí hay lugares donde intersecta el rumbo con la proyección horizontal del plano inclinado. Entonces esto lo subimos hacia arriba de manera perpendicular a la línea de tierra para encontrar estos puntos. Luego vamos a generar rectas auxiliares paralelas a las rectas que ya hemos encontrado. Esta es una recta y hacemos rectas auxiliares paralelas. Siguiente paso, vemos que ya tenemos aquí la posible sombra. En este caso lo voy a marcar así en manera de boceto. Pero ¿qué pasa? En este sector vemos que la sombra pasa el plano inclinado, si se fijan. Entonces lo que vamos a hacer es proyectar o encontrar parte de esa sombra en los planos de proyección, ya sea vertical o horizontal, donde llegue esta partecita de la sombra. Si nos fijamos aquí en 3D, vemos que esa partecita, esa esquina, ya está al aire. Si se fijan aquí, por lo tanto, vemos, si alargamos esa línea, vemos que parte de la sombra del prisma está en la proyección, mejor dicho, en el plano de proyección horizontal, ¿ya? No todo está en el plano inclinado. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente.
vamos a alargar los rumbos y vamos a proyectar el rayo. Fíjense que en el primer rumbo pues llega primero a la línea de tierra y tendría que subir a conectarse con su rayo correspondiente. En el segundo caso, este sería el rumbo, pero el rayo llega primero a la línea de tierra, por lo tanto tendría que bajar a conectarse con su rumbo correspondiente. Entonces, voy a borrar todo lo que he hecho. Parte de la sombra real sería pues más o menos esa parte. Ya cuando hayamos encontrado la sombra del plano inclinado, nos vamos a dar cuenta o vamos a encontrar esa solución, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a marcar lo que sería la posible solución. Mejor dicho, la solución real ya de la sombra. Vemos que hemos unido todos los puntos y hemos encontrado ahí la sombra en el plano inclinado en la proyección vertical. Para encontrar esa misma sombra en horizontal tendríamos que bajar esos puntos de manera perpendicular a la línea de tierra y donde intersecta con el rumbo ya tendríamos los puntos de sombra. Fíjense, hemos bajado los tres puntos y hemos intersectado con el rumbo correspondiente y vemos que tenemos, lo voy a marcar con otro color, la sombra en el plano inclinado en la proyección horizontal. Ya tenemos la solución. Voy a borrar todo el sketch que he hecho, toda la explicación, y vamos a sacar por último la sombra del plano inclinado. Primero vamos a proyectar el rayo y rumbo de los dos puntos superiores. Vamos a hacer una breve explicación aquí en el isométrico. Tenemos estos dos puntos que están en el aire, que están en el espacio, mejor dicho, ¿ya? En los cuales vamos a proyectar su rayo y su rumbo. Donde intersecta con la línea de tierra vamos a encontrar la sombra de ese punto. Fíjense en este otro punto. El rumbo va a subir perpendicularmente y va a encontrarse con el rayo correspondiente. Unimos los dos puntos y ya tenemos la sombra de toda esa recta. Muy bien, hagamos lo mismo para las sombras bidimensionales. Tenemos el rayo y al revés, tenemos el rumbo y los rayos. Donde intersecta con la línea de tierra, aquí está, vamos a subir perpendicularmente 90 grados a encontrarse con el rayo correspondiente. Entonces aquí tenemos lo que decía hace rato, ¿cierto? Esa línea, la sombra de esa parte del plano inclinado. Voy a borrar todo lo que he hecho, pero no podemos unir este punto, que es una proyección, que es una sombra, con la base, fíjense, del plano. Sería un terrible error. Lo que vamos a hacer es encontrar la sombra horizontal de este punto. De este punto. Voy a marcar con números, con nomenclatura, para que nos demos cuenta. Aquí tenemos el punto, la proyección del punto 1 y lo llamaremos prima, ¿ok? Aquí tenemos la proyección 1 normal,
sería la proyección horizontal. Este punto que hemos encontrado sería la sombra vertical de 1. Le llamaremos 1'. Entonces tenemos que encontrar la sombra H1 para seguir con la nomenclatura. Entonces vamos a proyectar todo el rumbo. Proyectamos todo el rayo hasta que intersecte con la línea de tierra. Una vez que intersecte con la línea de tierra, rebota a 90 grados hasta encontrar con su rumbo correspondiente. Entonces, este punto que hemos encontrado sería la sombra H de 1. ¿Ya? Si se dan cuenta. Lo mismo funciona para esta recta. Entonces, una vez encontrando la sombra horizontal, de la proyección horizontal de la sombra, lo que vamos a hacer es unir dichos puntos. Fíjense, aquí hemos unido ese punto con la base recién del plano inclinado. Ahora sí podemos generar la sombra de esa recta. Entonces, la sombra real sería esta. Aquí intersecta y luego llega hasta la base en la proyección horizontal. Sería la misma para la otra arista del plano. Fíjense. Voy a borrar todo lo que he hecho y solo voy a dejar la solución. Muy bien. Entonces, en azul ya tenemos toda la silueta de la sombra, tanto en proyección horizontal como en proyección vertical. ¿Qué nos faltaba aquí? Encontrar parte de la sombra, ya esta zona nos faltaba encontrar, y eso es mucho más fácil. Teniendo la proyección vertical, esa sería la del prisma de este volumen. También tenemos la sombra del plano inclinado y vemos que aquí tenemos un punto en común, un punto de intersección. Fíjense ahí. Entonces, este punto lo voy a llevar paralelo, con una línea paralela al rayo, de esta manera, ahí. Aquí hay una intersección con el plano. Entonces, voy a bajar ese punto y donde intersecta con esa arista del plano sería el punto final de la sombra. Entonces voy a unir esos dos puntos y ya tendría el resultado de parte de la sombra de este volumen sobre el plano inclinado. Voy a borrar todo lo que he hecho. Entonces ya tenemos toda la sombra ya realizada. Por último, vamos a ver este caso, ¿cierto? Aquí vemos que este punto quedaba al aire, que era lo que les decía hace rato, ¿cierto? Parte de la sombra del prisma está en el plano de proyección horizontal. ¿Ven esta zona? ¿Ya? Esa es la que vemos. Entonces, esa sería la configuración tal y como vemos en la perspectiva isométrica. Ahora lo que vamos a hacer es dar una sombra de acuerdo al grado de intensidad y la altura de los volúmenes. Entre más bajo sea la sombra, o sea, más esté cerca a los planos de proyección, ya sea vertical y horizontal, el sombreado va a ser mucho más tenue. Mientras más cerca al observador esté, va a ser mucho más oscuro. ¿Ok? O también hablamos de las sombras arrojadas. En este caso, tenemos un tipo de color para la sombra que está directamente proyectada en el plano horizontal
y en el plano vertical. Luego tenemos un tono más gris para aquellas sombras que están en el plano inclinado. Fíjense, aquí tenemos el mismo tono. Aquí tenemos parte del volumen está en sombra, ¿ya? Por lo tanto tiene un tono más oscuro. ¿Cómo sacamos la sombra en la proyección vertical? Es encontrar este punto de intersección. Fíjense, el cual va a ir usando una línea de proyección auxiliar. Aquí en la proyección vertical encontramos el límite, ¿cierto? Todo esto estaría en sombra. Por último, para darle más visualidad a los planos que están más cerca al observador, podemos dar un grosor de línea mucho más grueso a aquellos volúmenes o planos que están más cerca al observador. Este plano está, si yo coloco aquí mi vista, estoy viendo hacia abajo, veo que este está en un primer plano. Puedo decir que esto podría estar en un segundo plano, incluso este, ¿ya? Entonces, lo que está en primer plano, fíjense aquí, está mucho más, con una línea mucho más gruesa. El segundo plano, una más delgada, ¿ok? Aquí tal vez podríamos colocar una línea un poquito más gruesa. Pasa lo mismo si hacemos en sentido contrario. Coloco mi vista en esta posición, ¿ya? Eso es lo que estoy viendo. Entonces puedo ver que aquí tengo un primer plano, un segundo plano y un tercer plano. Entonces eso se tiene que ver reflejado en la proyección correspondiente. Aquí vemos que en el primer plano está un poquito más grueso la línea, luego le sigue otra más débil y la que está más al fondo tiene una línea mucho más delgada. Entonces eso para que se vea mucho mejor y orientarnos mucho mejor qué plano está más cerca, qué plano está más lejos en las proyecciones bidimensionales. Sería la retroalimentación que hemos hecho para reforzar lo que ustedes han aprendido con el docente. Hasta luego y cuídense mucho, compañeros.